Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos una vez más, estamos en este podcast, hoy viernes en vivo y en directo estamos haciendo, hoy no estoy solo, estoy en muy buena compañía, por supuesto, es la presencia de Dios en primer lugar, como siempre decimos, ¿verdad? Pero también está con nosotros un apreciado, amado pastor, el siervo Tandy en esta noche. ¿Qué tal, siervo amado? ¿Cómo estamos? Muy buenas noches, que el Señor les bendiga y un gusto tenerlo aquí, pastor. Buenas noches, para mí es la honra y saludar a toda tu audiencia que sigue este canal. Verdaderamente ya estamos aquí para seguir lo que el Señor marque hoy. Qué bendición, pastor, y realmente nosotros hacemos de una forma coloquial, tomamos mate, hacemos como en familia, una mesa aquí, como en familia, y qué gusto tenerlos aquí. Estamos saliendo en diferentes plataformas digitales en esta noche. Vamos a presentar, pastor, una placa de presentación y enseguidita vamos a venir con el desarrollo del programa. Qué bendición, acá compartiendo entonces este mensaje de esperanza, pastor. Qué bueno saber, pastor, cómo fue el llamado, cómo Dios llegó a tu vida. ¿Hubo algún punto de quiebre, un momento donde uno diga, esto si no es con Dios, no voy a poder seguir? Quisiéramos saber, pastor. Sí, estimo yo que Dios tiene un plan perfecto para cada persona. Dios es tan creativo que no repite exactamente lo mismo. Por eso es que tenemos tantos testimonios. Algunos salieron de la brujería, otros de ser criminales, otros no fueron ni brujos ni criminales. Tenían una vida quizás lo que nosotros llamaríamos normal, pero hay algo, un espacio en el corazón que corresponde a Dios. Y mientras ese espacio no se llena, el hombre siempre está viviendo sin ningún propósito, sin ningún objetivo verdadero a futuro, y mucho menos a eternidad. Entonces a mí me llegó el momento de entender eso cuando estuve en Buenos Aires. Yo viajé a la Argentina, viví 4 años allí, y entonces imagínense, pastor Oscar, yo me separé de mis padres, que nunca lo había hecho. Ya tenía a mis 2 hijos y mi señora, ellos también quedaron en Paraguay. Yo me fui un poco a la aventura. La aventura, ¿no? Sí. Buscando de repente un horizonte nuevo, ¿verdad? Y sí, más cuando uno es joven. Yo estaba cercano a los 20 años, entonces me sentía fuerte, con dinamismo, pero en realidad nada es suficiente hasta que nos encontramos con una necesidad mayor, la necesidad espiritual. Hoy día yo puedo hablar desde varios puntos de vista. Fui a la Universidad de Psicología buscando también muchas respuestas, pero con mayor entendimiento de la vida puedo decir gracias simplemente, porque siendo joven todavía pude tener ese encontronazo, ese apriete. Yo creo, pastor Oscar, que Dios tuviera como una prensa que aprieta hasta que decimos, ay, ya entendí, Señor. Cuando hay llamado, ¿verdad? Sí, cuando viene. Y bueno, yo tengo varios recuerdos de esos principios con el Señor, estando en Buenos Aires en una casilla de madera que me dejaron prestado para cuidar. Yo no tenía luz eléctrica en ese lugar y llegó fin de año, Navidad, Año Nuevo, y yo solo. Imagina, sin mi familia. Escuchaba los petardos, escuchaba a los vecinos festejar y yo solo. Y la casilla esta que le hablo estaba en un terreno como 80 metros de fondo, y en el fondo estaba la casilla. Es decir, no tenía literalmente vecinos físicos y sentí una soledad tremenda. Siempre Navidad nos recuerda a la familia, ¿verdad? La comunión, la amistad, la unión, fiesta, pero ahí yo no tenía dinero, no tenía un amigo que comparta conmigo la Navidad, no tenía a mi señora y mis hijos. Me sentí de repente en un ser muy miserable. Además que en ese tiempo no era tampoco muy habitual el tema de celular en la comunicación. No. No había nada de eso, ¿verdad? Aquí en Paraguay teníamos Antelco, y para hablar a otro país, que me pasó muchas veces, tenía que ir a Antelco, solicitar una de las cabinas y tratar de hablar rápido porque los minutos cuentan. Claro. Así que no había celulares. De ese tiempo estamos hablando. Y estando ahí en esa soledad, yo sufría de taquicardia, fui al doctor, me recetó Valium para el corazón, tomaba Valium, pero ni el Valium atajaba ya esa taquicardia.
taquicardia. Y en la noche yo pensaba, porque nosotros tenemos 3 enemigos según la escritura. Dice el león, ¿verdad? El áspid, que es la víbora, y el dragón. Entonces el león es el que nos avisa, ¿verdad? Te dice el doctor, te detectamos un cáncer. Ese es un terrible león, hay que enfrentar. El áspid es la serpiente que no hace ruido, pero traición, ¿verdad? Y sin aviso viene y te pica. Y el otro que es terrible, yo creo que en esta generación está trabajando impresionantemente, es el dragón. El dragón, ¿cuál es el enemigo? Son enemigos inexistentes, son enemigos de la cabeza, son enemigos que están ahí en la fantasía, ¿verdad? Uno no tiene cáncer, pero el dragón te dice tenés cáncer, y uno sufre, y hay personas muy atacadas. Entonces yo tenía mis propios dragones, y uno de ellos era que en la noche, estando solo, decía, yo voy a caer muerto acá y nadie va a descubrir mi cuerpo hasta porque sea por el olor. Y de día, a plena luz del sol, yo disimulaba, sonreía, saludaba a todos, pero al llegar la noche, lo que yo hacía, Pastor Mereles, es que iba en el cruce de ruta en Buenos Aires, porque ahí hay muchas luces públicas y pasan muchos autos, y yo decía, cuando menos si caigo muerto me van a encontrar rápido. No quería estar en la casilla porque estaba solo ahí, sin luz, sin compañía y con muchos dragones. Esa era mi condición. Cuando una sierva de Dios pasó por ahí, me dijo, joven, ¿usted me daría las uvas que tiene en el patio? ¿Cómo no? Salté y le bajé las uvas, y ella comenzó a hablarme de Jesús, y sus palabras calaron hondo. Yo era el más necesitado, y aquella señora que hasta hoy yo la honro como mi madre en el Señor, ella me dijo, siempre hay comunicación con ella todavía. Hasta hoy. Ella vive en Buenos Aires, pero viene en algunas ocasiones, nos visita, y yo la presento con toda alegría. Ella es mi madre, ella me ganó para Cristo, porque en esa breve conversación me dijo, ¿usted cree en Jesús? Es más vale, dije yo, con todos los dragones que yo tenía, estaba necesitado de un salvavidas. Claro que sí creo. Y me dijo, ¿le gusta la oración? Sí, me gusta, pero yo en realidad no conocía, solo unos rezos de memoria, pero lo que es orar no conocía. Me invitó la señora, con mi esposo nosotros oramos todas las noches, y su casa quedaba a 2 cuadras. Yo fui a conocer, y desde ahí, durante 30 días seguidos, yo estaba orando con ellos, las 12, la 1, las 2. Qué sorpresa para esta hermana saber que como el fruto de su trabajo, cómo llegó a... Sí, ojalá llegue a ver este podcast. Ella se llama Anita, y luego pues con su esposo me hice muy amigo, Carlitos. Él ya está en el Señor actualmente, pero ese hombre me abrazó, yo diría que me adoptó como hijo, porque yo estaba en su casa. Yo me mudé de ese lugar tan solo, prácticamente pasaba el día con esta familia. Fue para mí un boom conocer ese nivel de gente. Eran gente y son gente de oración. A partir de ahí empezaste a ir a la iglesia también. Ahí ellos me llevaron un anexo 4x4, era muy chiquito, pastor, donde empezamos que los endemoniados no podían entrar, porque o entra la persona o entran los demonios, pero juntos no podían. Ahí en ese lugar chiquito yo tuve grandes experiencias sobrenaturales que yo desconocía, y comencé a comer de eso. Mi apetito no se saciaba, y bueno, fue mi principio, y fueron 30 días de estar doblando rodillas. Y sabe que le cuento al terminar, después de esos 30 días mi esposa iba llegando a Buenos Aires, primera vez también, llegando junto a mí, y bueno, hoy tenemos más de 35 años de ministerio pastoral. Eso, lo que estoy comentando, fue al principio, más o menos en la década de los... y a ver, hablaríamos al principio de 80, ¿no? Por esos tiempos. Claro. Sí, porque yo estuve en la década de los 90 por ahí, y hubo un avivamiento muy fuerte en Argentina, que me acuerdo en el tiempo de todos los pastores estaban en Radio Colonia. Pastor Anacondia, el evangelista. Sí, bueno, cuando el evangelista Carlos Anacondia comenzaba esas cruzadas masivas, en ese tiempo yo entregué mi vida al Señor. Héctor Aníbal Jiménez. De Ondas de Amor y Paz. Sí. ¿Sabe que en esa iglesia, Ondas de Amor y Paz, que está sobre la ruta Rivadavia, en Buenos Aires capital, yo entraba a las 9 de la mañana con hambre de Dios y salía a las 12 de la noche, porque el pastor hacía 3 cultos en distintos horarios y yo participaba de 3 cultos diarios. Es decir, cuando uno conoce al Señor le da tanta hambre, ¿verdad? Quiere más, recibe y quiere más, y yo estaba así loco de amor por Jesús, feliz con
con un panorama totalmente diferente a cómo vivía hasta ahí. ¿Por qué será que en ese tiempo, pastor, la persona se convertía así como lo que está contando? Y como que hoy en día parece como una utopía esto. Pareciera ser como que no sucede. Hay una diferencia. Y estoy sintiendo la presencia de Dios. Sí, amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y sí, y justamente creo que los motivos pueden ser varios, pero lo que yo decía anteriormente, el dragón está trabajando muy fuerte. La gente tiene unas fantasías, no son reales, y lastimosamente cómo se alimentan los dragones, porque todo es juego, ¿verdad? El niño desde pequeño. Podemos culpar la tecnología en este tiempo. Entonces, parte, por lo menos sí. Es muy fuerte que ha entrado como una fuerza muy fuerte que ha entrado. Es como que yo hace mucho no veo esa conversión, pastor. Sí, y antiguamente había personas como el caso aquí de Ciudad del Este, del grupo que hoy conocemos como Rocas Vivas. Sí. Ellos eran Fire Star. Cuando un pastor brasilero viene para ganarles para el Señor, él los encierra. Y el mismo pastor queda con ellos en la casa y prohíbe a sus antiguos amigos que vengan a sacarlo. Dice, no pueden. Y ellos estuvieron encerrados durante ese proceso de gestación y de nacimiento. Y yo estimo personalmente de que cómo uno nace marcará su futuro. Hay un pastor, haciendo un paréntesis, no quiero sacar del hilo porque yo creo que la audiencia está interesadísima con este tema. Hay un pastor, creo que conocemos ambos, pastor brasileño, Antonio Núñez. Sí, que claro. Nos contó también que donde él comenzó a nacer acá en Paraguay, en la iglesia, no me acuerdo ahora el nombre. Paraguay para Cristo. Creo que sí, ¿verdad? Ajá. Y donde también encerraban a los jóvenes allí y le ponía candado ya. Una semana en ayuno y oración allí adentro. Y esto es como en la vida normal. Hoy día, por ejemplo, se prohíbe corregir a los niños. No digo castigar, yo prefiero usar la palabra corregir. Sí. La Escritura dice que no hay que negarle la vara al muchacho rebelde. Sin embargo, hoy derechos humanos, mismo la psicología actual, dice que es muy malo corregir. Entonces los niños amenazan a los padres de denunciarlos y peor aún, es muy común hoy día, yo lo veo así, que los adolescentes cuando descubren esa fórmula mágica, es más, ni quiero decir aquí para que no estimular a un adolescente, pero yo lo veo en mi experiencia de más de 35 años de pastorado, veo que una herramienta que usan los adolescentes, bueno, yo me quito la vida o me voy a suicidar, si esto va a ser así, prefiero morir. Y claro, mamá y papá sienten que el corazón se les aprieta y entonces ceden. Y hoy tenemos muchos padres tipo Elías que no miran a sus hijos, no corrigen a sus hijos y entonces se va deformando muchísimo. Y eso también implica, afecta también la parte de la iglesia, ¿verdad? Por supuesto que sí, porque en la iglesia nosotros necesitamos personas con fuerte convicción, con una seguridad de dónde está, quién es y a dónde va. Y todas esas cosas son atacados por los demonios dragones que yo digo, ¿verdad? Y muchas veces entro en consejería pastoral o directamente alguno consulta conmigo en la psicología y siempre veo lo mismo. Hay mucho de dragones. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que hay mucha fantasía. ¿Sabía usted, pastor, que el 90% de las cosas malas que creemos que nos va a ocurrir no pasa? El 90% de todo lo que usted tiene temor nunca va a acontecer. Entonces son fantasías. ¿Qué pasa con la mujer celosa o el hombre? Cuando se llena de celos, entonces se llena de dragones y cree que su pareja está haciendo esto o lo otro cuando en realidad no sucede. Entonces hay que aprender a tratar con eso. Esa es una fuerza espiritual muy fuerte también, porque hay muchas personas que sufren de ese. Es una enfermedad espiritual en el caso de los celos. Totalmente, imagínense. ¿Y qué es lo que la gente más consume hoy? Las novelas, ¿verdad? Donde hay adulterio, hay engaño, mentira, y ¡ay, qué gusto da! Y pasan 2 horas mirando esa novela
¿Cuántos dragones está introduciendo? Claro. Eso Pastor, sucede. y en Argentina, cuando entonces salía del trabajo, iba a la iglesia del Pastor Jiménez también. Claro, Sí. claro. Pero estaba, mire, tenía tanta sed de Dios que un día mi pastor de ese entonces, Pastor Eber Rivet, llegó a decirnos al grupito que estábamos en el anexo: yo todas las noches a las 12 mi alarma suena y me levanto a orar. Imagínense, yo había nacido con 30 días de oración, todas las noches, Qué tremendo. 2 o 3 horas. Y entonces, un par de meses después, escucho al pastor decir que él ora todas las noches. Y yo dije, yo tengo que orar con él, como quiero. Y me acerco y le digo, porque el nuevo creyente también es muy pesado, ¿verdad? Él no magnifica todo. Y le digo, pastor, ¿yo puedo ir a orar con usted? Me dice, siempre y cuando a las 12 me toques el timbre de casa, porque vivía en una planta alta. No te vayas antes porque estoy durmiendo. Claro. Y no toques después de las 12 porque ya estoy de rodillas. Pastor, yo a las 12 voy a ir. Yo tenía que tomar colectivo, ómnibus para llegar a su casa. Qué tremendo. Pero estuve ahí a las 12 y toqué el timbre, me recibió y yo me sentía en la gloria. Estoy orando al lado del pastor, decía yo, al lado del sacerdote, nuevo creyente, ¿no? Entusiasmado, gracias Dios, y oré de rodillas con él. Perfecto. Y después terminó la oración, yo tuve que ir a trabajar y regresar, sí, en Buenos Aires. Y cuando siguiente noche, a las 12, teníamos que volver a orar. ¿No volvías a la casa a descansar hasta la hora de salir para trabajar? No, porque ya la casa del pastor me quedaba a mitad de camino del trabajo. Eso Entonces, es amor, ¿no? sí, no, él, al principio creo yo que realmente es digno de recordar cómo fue aquel tiempo. Luego, todas las noches tenía que seguir la segunda, nuevamente yo, con todo el sueño ya, con el cansancio, pero toqué el timbre a las 12, subí planta alta con el pastor y otra vez. Aleluya, orando al lado del pastor y comencé a orar. En eso me quedo dormido. Sí, estaba tan agotado. Claro. Y me despierta mi propia oración. Y yo estaba orando, mis zapatos, Señor, mis zapatos, Señor. Y me despierto con mis zapatos. Me agarró tanta vergüenza que ya no fui más. Me agarró vergüenza el pastor. Pero mire cómo es, para la gloria de Dios lo cuento. Los años pasaron, fueron avanzando. Llegó el tiempo de que yo empecé a abrazar el ministerio. Llegó la hora que fui pastor y llegó la hora también que fui evangelista. Yo viajé por varias naciones, pastor, muchas naciones, y estuve en Europa. Porque cabe destacar que aparte de pastorear también es músico, ¿verdad? Claro, y como cantante y como evangelista yo viajé bastante. Entonces, en esa ocasión que yo le cuento, yo estaba en Francia. En Francia. Y en Francia yo llego al culto, no conozco a nadie, yo no hablo francés, pero fui invitado ahí desde Londres, porque en Londres yo canté en un templo y una pastora que no habla español tampoco, con intérprete, me dijo que ella no entendió mi música, pero que el Espíritu Santo le llenó, le abrazó, y por eso me invitó en París a su congregación. Y yo estaba ahora en París, el culto había iniciado, nada más me presento, viene un ujier y me sienta al frente mismo. Y yo, ya había pasado mucho tiempo, pastor. No, de haber, más vale. Sí. ¿Ya estaba en Paraguay o sí, yo ya estaba en Paraguay, ya tenía la iglesia, y de allí viajé a las naciones. Y en ese culto en París, yo nunca voy a olvidar que estaba un siervo de Dios predicando, a mí me sientan allí, el siervo de Dios me mira y viene y me pega en los zapatos y me da una palabra. Yo ya para ese entonces, bastante vaqueano en las cosas de culto, yo sabía que él era un profeta y me está profetizando, pero decía yo, este profeta no sabe que yo no hablo francés. Entonces tiene que ser un falso profeta. ¿Qué me está diciendo que yo no entiendo? Pero para gloria de Dios se me acerca una dama aquí en la orejita, me habla, me dice, varón de Dios, el Señor me envía que yo le interprete. Y ahí me dice,
te dice sí, Dios. Ella hablaba en español. Ella sí, ¿verdad? Pero no nos conocíamos. Bueno, viene y me dice, me traduce. Pero ella sabía que vos era, digamos, latinoamericano, así que... Eso ignoro. Yo estaba de visita, invitado, me senté en el frente. Obviamente yo tenía corbata y saco, o sea, la mujer podría percibir que seguro yo soy un invitado o que yo voy a participar. Y claro. me empezó a traducir y me decía, así te dice Dios. Un día me pediste zapatos. Mi mente voló como 20 años atrás a aquellas vigilias de oración. Yo me conmoví. En Argentina, Buenos Aires. De la noche. Sí, yo me sentí conmovido y me decía, y me habías pedido, y yo vengo ahora a decirte que no te faltará calzado, porque tienes mucho camino y te irás donde otros no han llegado aún, y no se envejecerá ni tu ropa ni tu calzado. Como a mi pueblo Israel yo le cuidé, así vengo a decirte, no te faltará zapato, ¿verdad? Y yo conecté esa profecía con mi ruego en medio de sueño. Que te había avergonzado aquella. Sí, se me había avergonzado. Pero hoy le digo a los hermanos, ore usted, no se preocupe por la postura exactamente, ¿verdad? Hay momentos que vamos a arrodillarnos, obviamente, pero hay momentos que conduciendo el vehículo vamos a hablar con Dios, hay momentos bajo la ducha que hablamos. De hecho que dice la palabra de Dios, ¿verdad? De que oremos en todo tiempo para ser hallado digno de escape. Eso. Entonces uno no puede estar arrodillado, no más vale. ¿Cómo se dice? O sea, todo el tiempo, digamos, porque tiene actividades, trabajo. Y sí, totalmente. Uno está preparado. Aún la Biblia nos dice que no nos preocupemos de qué vamos a responder si nos piden razón de nuestra fe, porque en la hora el Espíritu Santo nos va a dar lo que vamos a decir. Entonces, el orar continuamente yo lo entiendo como estar siempre en comunión con Dios. Siempre, Él es el compañero fiel, Él está presente y es el Dios consejero. Así que ante cualquier situación yo así aplico a los hermanos obreros. Les digo, cuando ustedes se encuentran ante una situación que no saben qué hacer, ustedes tienen que preguntarle a Jesús, Señor, ¿qué harías tú en mi lugar? Y entonces vas a tener la dirección. Yo les pongo este ejemplo. Están en el aula, en el colegio, y justo está a tu lado aquella niña que te atrae. Claro. Y de repente hay un apagón general, corte de luz. Y yo les digo, ¿qué harías en ese momento que se corta la luz? Y les digo, antes de decidir, preguntarle a Jesús, ¿qué harías tú, Señor? Y ahí te vas a portar bien. Ahí vas a saber exactamente cómo proceder. El espíritu está pronto, pero la carne... Y sí, y la vida cristiana es una escuela permanente. Dios dice, llevó a su pueblo al desierto para saber lo que había en sus corazones. Entonces, en los momentos de crisis sale lo que tenemos adentro. Es muy fácil decir gloria a Dios cuando la heladera está llena, pero qué tal que falte y escasee. Entonces, ahí tu estructura muestra qué tal sos como hijo de Dios. Pastor, y volviendo a lo que estabas contando en Francia y en París, ¿verdad? ¿Pudiste ministrar la música? ¿Se te abrió una puerta allí? ¿Cómo fue eso? Sí. Resulta que Europa en sí, como acá nosotros estamos sorprendidos, esta tecnología que usted maneja acá, Pastor Mereles, esto no lo tiene cualquiera. Que Dios bendiga y que Dios use esta herramienta. Y allá en Europa, un continente viejo, le digo que cuando estuvimos en Londres yo fui sorprendido porque no conocía aún esas cosas. Al entrar en el santuario, ellos tienen un lugar donde uno tiene que escoger un aparatito y tiene su auricular acá. Y en el aparatito usted busca su idioma, porque adentro del santuario hay unas cabinas y allá hay un hindú que está traduciendo. ¿Verdad? Hay un francés, hay un italiano, hay un español, hay otro chino, y así, distintas naciones en distintas cabinas. Y lo que yo tengo que lograr es sintonizar
como hoy buscamos en la FM, ¿verdad? Claro. Sintonizar mi idioma. Una vez que yo tengo mi idioma español acá, yo puedo caminar por el templo, ir a los sanitarios, puedo ir a la cantina, y yo siempre voy escuchando lo que sucede adentro. Ese es un avance. Sí. Claro que sí. Claro. Entonces, esa es la situación. Yo podía cantar. Cantar no se traduce, pero inmediatamente que yo hablo, alguien está traduciendo en italiano, en francés, en hindú, en chino, y la gente igual recibe. Claro. Qué tremendo, qué bendición. Pero yo tuve una experiencia, en una oportunidad estuvimos con mi esposa y bueno, muchos pastores en Ciudad del Este. Hubo un congreso allí donde vinieron unos hermanos coreanos, Corea del Sur, ¿verdad? Y ministró el disertante, cantó en su idioma. Oh, qué lindo. No sé, por ahí capaz que justo estuviste también en ese congreso. No exactamente, pero sí, siempre es agradable. ¿Sabes qué, pastor? Creo que habremos más o menos 500 pastores y hermanas, todas las personas estábamos ahí. Y creo que la totalidad, puedo decir que la totalidad, a mí me parece que era la totalidad, que estuvimos llorando por causa de la unción, por causa de la presencia de Dios, sin conocer el cántico, la canción que estaba cantando este varón, pero ministró la presencia de Dios, ¿verdad? Sí. Y eso es la disciplina de la oración, ¿verdad? Claro que sí. Oran, pastor. A veces nosotros escuchamos, por ejemplo, un tema en coreano, y la salmista que está cantando, pero penetra en nuestro interior, aunque no entendemos lo que está cantando. Igual puede ser un varón y canta lindo. Yo recuerdo que en Brasil me regalaron una grabación de Elvis Presley cuando él cantaba himnos y en inglés. Y yo no entiendo inglés, pero sentía que cantaba bajo un manto de unción. Yo lamento mucho cómo concluyó su vida, pero en un momento él cantaba en la iglesia. Y muchos otros grandes artistas pasaron por mi corazón en torno a la canción, creo que él cantó, ¿verdad? Hay una versión que él cantó, ¿no? Sí, lo que yo escuché también era un himno. En este momento no sé decir cuál fue el himno, pero era un himno, y es un himno muy conocido por la iglesia evangélica, que lo escuché en inglés y me emocionó realmente. De hecho, creo que el idioma no va a ser un obstáculo cuando se encuentran dos cristianos de corazón. Y nosotros experimentamos eso en el Congreso, pastor. Empezamos a llorar sin entender el idioma, porque la canción no le traducía, no le interpretaba el intérprete, ¿verdad? Cuando hablaba sí, pero cuando cantó no. Entonces todo lo que estábamos ahí empezamos a llorar sin saber por qué. Era la misma presencia de Dios. Claro, pastor, llevaste esa disciplina de oración que aprendiste en tu comienzo, más o menos mantuviste esa disciplina, porque es algo que cuesta, ¿verdad, pastor? Sí, yo tengo que ser sincero, yo no mantuve eso, ¿verdad? Hoy día no estoy todas las noches 2 o 3 horas orando, pero digamos que el Señor ha permitido que compense eso, comprendiendo que las 24 horas estoy con Él. Claro. Entonces, en todo tiempo. Recuerdo que a Anacondia le preguntaban cuántas horas por día él estaba de rodillas orando. Y él dijo, yo no recuerdo haber orado más de 30 minutos, dice. Pero tampoco recuerdo haber pasado sin oración. Yo entendí el mensaje. Él no se limita a la postura o a ese momento de rodillas, sino que Él está en comunión permanente. Claro. Entonces ya es difícil decir cuánto oras al día. Yo no me voy a jactar porque creo que debería orar más, buscar más de Dios, lo creo realmente. No pretendo dar la imagen de ser un hombre hiper consagrado porque no lo soy, pero sí un hombre que todos los días tiene experiencias con Dios. Dios es tan creativo que a veces sorprende hasta en las pequeñas cosas. Como le comenté fuera de micrófono, hoy hice un trámite bancario y se me cayó un fajo de dinero. No es la gran cosa, pero para mí es importante.
y recibía llamadas de número extraño y rechazaba porque no lo conocía. Yo iba conduciendo, así que no quería atender. Cuando descubro que no tengo el dinero, es obvio que yo siento un bajón, digo, pero yo tenía que usar este recurso para tal cosa. Y vuelve a sonar el mismo número que 3 veces ya rechacé. Claro. Y como esta vez ya estacioné el auto, entonces atendí. Dígame, señor, lo estoy llamando del banco. Dice, acá las cámaras registran que usted perdió un dinero. Dije yo, señor, en los pequeños detalles, ¿verdad? Está el Señor. Y ahí me invitan para ir a recuperar mi dinero. Qué tremendo. Entonces cosas así. Y recuerdo un día, son botoncitos de muestra nada más, no es la gran cosa, pero caminaba por Buenos Aires en una gira que tuve ahí de más de 20 días y en un mediodía yo me dirigía a la casa de unos parientes y decía en mi corazón nomás, ay Señor, qué día precioso, qué ganas de comerme un puchero con locro, ¿verdad? Locro con puchero. Todos esos 20 días yo solo comía comida argentina, ¿verdad? Sí. Entonces extrañé el puchero, la mandioca. Llego a la casa del pariente, estoy un rato ahí, me dice, ¿te vas a quedar a comer conmigo? Y sí, claro. Y bueno, la señora de la casa había cocinado puchero con locro y con mandioca paraguaya. Qué tremendo. Sí, no, así es el Señor. Entonces en los detalles hay que verle a Dios. No hay que ver solo los dragones. Señor, reprenda a los dragones. Vamos a empezar a verle a Dios en todo nuestro día. Y el Señor es un amigo, porque Él dice así en su palabra, ¿verdad? Ya no os llamaré más siervo a ustedes. Sí. Vosotros sois mis amigos. Y qué bueno tener esa amistad, y eso se consigue a través de la comunión, ¿verdad? Como acabaste de decir, que uno manejando, haciendo su tarea cotidiana, puede estar hablando en su mente, en sus pensamientos con Dios, ¿verdad? Claro que sí. Porque yo también un día un varón que fue nuestra ayuda también con mi esposa cuando comenzamos el cristianismo, cuando nos convertimos a Cristo, un varón que nos enseñó mucho la palabra de Dios también ahí en Argentina. Y nos contó también que en su negocio él un día quería dulce de leche. Pero dice, Señor, yo tengo la plata para ir a comprar, pero yo quiero que tú me traigas, que no sé, de otra forma, ¿verdad? De no ir a comprar él. Dice que una clienta, él es peluquero, ¿verdad? Y una clienta llegó y le dice, hermano fulano, no se enoja, yo sentí de parte de Dios, saqué esto de la heladera y le traje, que era dulce de leche. Y cosas así, y el Señor cumple nuestros deseos, los deseos de nuestro corazón, sí. Dice la palabra de Dios, siempre y cuando que tengamos esa comunión con Él, ¿verdad? Hay una sierva, pastor, que escuché su testimonio, en este momento no me recuerdo el nombre, ella es americana, habla algo en español, digo, pero no muy fluida la hermana, es una profeta, le usa mucho en el don de ciencia, pocas mujeres tienen ese don, pero esta sierva tiene. Ella contó que tuvo un momento muy difícil en su vida, un ser querido estaba perdiendo la vida, y ella contó que el Señor le dijo que orara desde la 1 de la mañana en ese día por el ser querido, y hasta las 6 de la mañana oró, y Dios hizo un milagro en el familiar de esta hermana. Y dice ella que a partir de ese momento tiene esta técnica, esta costumbre de orar desde las 1 de la mañana hasta las 6 de la mañana todos los días. Y si no hace, se siente muy mal, se siente como muy bajoneada. Entonces ella siente la obligación de orar desde la 1 hasta las 6 de la mañana. Ciertamente una mujer que seguramente tiene gente que le ayuda en todas las cosas, ¿verdad? Y puede hacer. Seguramente yo me imagino que después se quedará a descansar. Entonces esta mujer se mueve con el don muy fuertemente. No sé si ubica más o menos a esta sierva. No sé cuál pudiera ser, si no me das el nombre, pero sí sé que hay muchas. En este momento no me acuerdo justamente como esto estamos haciendo. Sí. Más o menos hay muchas profetas en Estados Unidos. Sí. Yo he sido ministrado varias veces por distintas mujeres profetas, varones también.
en muchos congresos. He conocido algunas, no de manera muy personal, pero sí recibiendo su palabra desde el altar. Mujeres así de la talla de Cindy Jacobs y por ahí, ¿no? Que ministran y tienen una revelación de la palabra. Es lo que yo amo a esta altura de mi vida y después de tantos años de estudiar en el Instituto Teológico, estudiar diferentes seminarios. Hoy lo que a mí me llena es la palabra misma. ¿Verdad? La palabra, leer 10 veces el mismo pasaje y de repente descubrir cosas que estaban escondidas. Claro. Amo eso, las revelaciones. Eso es lo que Dios me regala en este tiempo y disfruto muchísimo entonces estar en la palabra. Como dije hace rato, Dios es tan creativo que con cada uno actúa de una manera, pero va enseñando. Pero todos sí debemos estar atentos a las asignaciones de Dios y descubrirle a Dios. Claro. Porque, mire, pastor, yo he recibido y tuve ya el revólver varias veces contra mi cuerpo como siervo de Dios. Uno fue uno fue en Brooklyn, en Estados Unidos, camino a la iglesia. Un joven que tenía ya su ataque por falta de droga, sacó el revólver, lo puso contra mí, me dijo, dame dinero. Y gracias a Dios que no estaba yo solo, un evangelista estaba conmigo, que reside ahí en Nueva York, que habla inglés, pero este era un latino, el drogadito, así que este evangelista también salió de ese mundo, entonces le pudo encarar por mí. Claro. Y desvió la atención y le dijo, él es un siervo de Dios, baja el cañón, y habla en la jerga de ellos, ¿no? Claro. Tú no precisas cañón, muchacho, tú necesitas a Jesús, le dijo, y terminamos llevando al drogadito a la iglesia. Okay. Pero eso en otra tierra, mismo acá en San Lorenzo, mi ciudad, estábamos preparando una campaña, porque Dios me concedió durante 30 años continuos hacer cruzada, cada año 40 noches, durante 30 años. Entonces, uno de esos años, Andes me solicitó la factura de algún vecino para bajarme la luz en el kilómetro 9, ahí frente a la Universidad Nacional. Y yo fui al vecino. Este era un vecino bastante pobre, se veía las chapas, las casas arruinadas, pero es la que me quedaba al lado. Claro. Y entonces me acerco y le digo, disculpe señor la molestia, ¿no tendría usted una factura de Andes? No importa que sea vieja ya, pero necesito solamente para ubicar acá, porque vamos a hacer una cruzada. Y el hombre viene con una tela así por la mano, sería una remera sucia, ¿no? Y se acerca. Y el portón tiene un techito y tiene aquellas ligustrinas ahí y ya tiene los cachivaches, digamos. Es decir, en su portón hay un ambiente ideal para atracar o para matar porque no está tan visible. Y ahí sale él y saca la remera, la polera que tenía cubriendo el revólver, y me muestra el arma y me dice, yo te voy a matar, sos una plaga, me dice, no nos conocemos, y le tiembla la mano y me dice, ahora mismo no te puedo matar, pero te descuidas y yo te mato. Yo entendí que es el mismo demonio que me está hablando por su boca, ¿verdad? Entonces algo sobrenatural ocurrió para mi experiencia ahí. En el momento no sentí temor ni susto. Le dije, Señor, te vengo a contar que vamos a predicar de Jesús. ¿Sabes qué? Mira la vida que vos llevas, una vida miserable. Mira cómo el diablo te tiene y te quiere matar así. Pero yo voy hasta 40 noches predicando ahí. Yo te invito a que te vayas. Y le temblaba la mano, le temblaba. Él podía escapársele un tiro, ¿verdad? Bueno, cuando dije todo eso, yo me di vuelta, caminé como 5 metros y ahí me asusté. O sea que ahí me asusté. Dije, qué loco soy, ese hombre me podía matar. A esta hora yo podía estar muerto. Pero entonces pasé la experiencia de sentir que cuando Dios te toma, ¿verdad? Entonces distinto.
Y ahí me volvió a soltar en mi naturalidad y ahí recién me asusté. Esas cosas ocurren con nosotros. Creo que sucedió con Elías, ¿no? Sí. Dios tuvo, cuando él pidió fuego, todo eso, él no tuvo temor, matando 450 falsos profetas. A mí 400, en 2 ocasiones también, pastor, me pasó eso en Argentina. Sí, me apuntaron y en una ocasión gatilló uno hacia mi espalda y no salió el tiro. Yo no estoy seguro de que haya tenido bala, ¿verdad? Pero creemos también en milagros que Dios puede guardarnos. Más vale, en otra ocasión estaba Avenida Monteverde, pastor. Ajá. ¿Ubica? Sí, ubico. Estaba un sábado a la mañana yendo al trabajo, pero yo ya había venido acá, fui de vuelta a trabajar allá por un tiempo para solucionar unos problemas económicos. Pero yo había soñado 3 noches antes eso. Tuve ese sueño, así mismo como lo que me pasó esa madrugada. Y estaba en la parada y me apareció un muchacho, me dice, algo me habló. Yo estaba escuchando adoraciones en mi celular, un celular que recién había comprado allí. Y no le escuché, saqué el auricular, le pregunté qué, y me dice, dame tu celular o te pego un tiro. Y yo le dije así despacito, éramos 3 también en la parada estábamos. Le dije despacito, Satanás, te reprendo. Y me gritó, ay, ¿qué Satanás? Ni Satanás, dame tu celular o te pego un tiro. Eran entre 3 jovencitos, ¿verdad? Y me quiso arrebatar así la mochila. Y ahí les tiré, ¿verdad? Cerré mis puños, yo soy zurdo, pastor. Y pensé, digo, le voy a doblar el otro lado de la nariz. A ver, me dice el Espíritu Santo, me atacó ahí, ¿verdad? Entonces, reprendí al espíritu inmundo allí. Y en eso ya le estaba entregando su celular, la billetera a los otros muchachos que estaban conmigo allí. Yo no le entregué nada. Y en eso vino el colectivo que yo tenía que tomar, el bus. Y subí allí y después ahí me empecé a temblar también, pastor. Empezó a temblar mis piernas allí, impresionante. Me di cuenta de lo que había hecho también. Y le dice al otro compañero, mientras estaba sacando la billetera a los otros muchachos que estaban allí, le dice, pégale un tiro, pégale un tiro, pégale un tiro. Y sacó un revólver, yo he visto el revólver, un revólver color metalizado así. Y sacó y me apuntó. Yo no sé si tenía bala, no tenía, me imagino que habrá tenido porque ellos se dedican a eso, ¿verdad? Sí. Y el Señor me guardó allí, por segunda vez me guardó. Para toda experiencia que uno va a contar, siempre hay, ¿verdad? Siempre hay, a Dios gracias que sí, y es lo que va marcando nuestro camino. Siempre, si nosotros fuéramos de acá a Ciudad del Este, vamos a ver muchos letreros por el camino indicando ciudades, desvíos. En el Señor también hay siempre señales de que Dios está con nosotros. Pareciera que no permite Dios que olvidemos eso y nos vuelve a refrescar la memoria. Él siempre ha dicho, acordaos de dónde le saqué, ¿no? Dios es un hombre, cuando a veces me dicen a mí, pero vos nos echás en cara tal cosa, y bueno, Dios también. Dios siempre nos echó en cara, a su pueblo le dijo, acuérdate de dónde te saqué. Claro. Entonces, ¿qué mal hay si no estás dándote cuenta de algo que yo te diga, acuérdate? Claro. No hay mal en eso, y lo seguimos haciendo porque siempre hay, y esa es una garantía también de que seguimos vigentes. Claro. ¿Sabe, Pastor Oscar? Para mí no hay mejor piropo de encontrarme con algún amigo de hace 20 o 30 años y que me diga, te felicito, seguí igual que siempre. ¿Verdad? No te volviste orgulloso, prepotente, o no porque ahora, qué sé yo, ya no andás en colectivo, que cambiaste. Seguí siendo el mismo siervo Tandy. Yo digo, gloria a Dios, eso es lo más agradable para mí, porque lo que más detestaría es que haya cambios en mi personalidad, de arrogancia o de orgullo, porque la altivez precede a la caída. Claro. Es mejor siempre estar ahí. Por eso, tocando aquel texto que dijiste, ya no le diré amigo, sino ya no le diré siervo, sino amigo. Yo lo entiendo y lo capto así, ¿verdad? Que en el reino de los cielos hay un lenguaje que se maneja, y en el reino humano, nosotros, por ejemplo, el siervo para nosotros el más bajo y hasta humillante prácticamente. Claro. Pero en el reino de los cielos es el más honroso. Es decir, el que sirve. Grande, claro, entonces sirve, yo creo que, por ejemplo, lo supo entender el apóstol Pablo, que aún a pesar de esa palabra de Jesús, el apóstol dice, yo siervo de Jesucristo. Claro. Es decir, el ser siervo de Jesucristo
Es una honra, es una honra ya. ¿Verdad? Y es una entrega absoluta. Él decía también, yo ya no vivo, Cristo vive en mí. Sí. Y muchas veces nuestra naturaleza antigua o carnal quiere operar muchas veces en nuestras vidas, ¿verdad? En algunas situaciones. Y en ese caso él dice, no, Cristo vive en mí. Es verdad, sí. Y entonces uno como que ya murió, sino que solamente es un envase de alguien, ¿verdad? De Cristo. Así es. Sí. Yo nunca olvidaré que una mujer profeta, en esos días que yo le cuento que iba de noche a orar con la familia, con este matrimonio a quien amo mucho, ellos me invitaron porque sabían que esa mujer iba a tener palabra para mí. Hoy yo reconozco eso. En el momento yo tomé todo normal. Queremos ir a la casa de una mujer que tiene don de profecía. ¿Queréis ir con nosotros? Amén, claro que sí. Y yo fui con ellos, una mujer muy humilde con varios pequeños, pero que cuando empezamos a orar, habló en nuevas lenguas. También una experiencia muy nueva para mí en ese tiempo. Y de repente sentí que estaba hablándome a mí, ¿verdad? Pero yo estaba en otra parte y se dirigió. Y me habló, así te dice el Señor. Me partió el corazón. Qué tremendo. Sí, y me dijo, esta es tu última oportunidad, te dice Dios. Yo lloraba ahí. Escuché un testimonio que contaste. Sí, mi última oportunidad. Pero lo que pasa es que Dios ya me había librado de la muerte varias veces. Sí. En el mundo, te cuento. Sí. Entonces, ahora escuchar esta profecía es tu última oportunidad. Y yo me sentía mal porque me había portado mal. Claro. Yo estaba en Buenos Aires separado de mis hijos, de mi señora. Me sentía mal. Claro. Tomaba Valium para mi corazón. Y ahora esta mujer profeta encima de todo viene y me dice Dios, es que es tu última oportunidad. Yo ahí estuve y me dijo, habitarás entre serpientes y escorpiones, te enseñaré a orar con gemido. Y después me dijo, porque tú eres mi siervo, yo te he escogido, porque la idolatría ha subido de punto en tu nación. Y yo estaba en Buenos Aires. Claro. Yo te enviaré porque tú eres mi siervo. Y cuando yo escuché la palabra mi siervo, yo adopté ese nombre. Hoy soy siervo Tandy. Han pasado 35 años más también desde la profecía, pero tomaste enseguida esa recomendación. Sí. Y creo que el tomar ese nombre, así como muchos cambiaron, qué sé yo, Jacob, ahora es Israel, claro. ¿Verdad? Saulo es Pablo, claro. Tenemos tantos nombres cambiados en la Biblia que significan algo. Claro. Y siervo significa algo, sí, el servidor, el esclavo, lo que tú quieras, pero decirme siervo Tandy para mí es un título, una honra, claro. ¿Verdad? Hoy día, Pastor Oscar, todos quieren ser apóstoles. Claro. Y yo doy gloria a Dios porque yo fui en la escala de vida, ¿verdad? Obrero, fui segundo pastor, pasó el tiempo, me ungieron de pastor con todas las señales de ser avisado antes, y todo eso con el tiempo fui ungido reverendo, lo que me costó mucho asimilar porque no me agradaba que me digan reverendo. Para mí el único digno de reverencia es Dios, ¿verdad? Pero en fin, después fui ungido apóstol. Tampoco presumí nunca, yo siervo Tandy. Claro. Hoy día, en mi pastor, que es el obispo Montenegro, un doctor en teología, y está en Buenos Aires con un ministerio precioso. Conozco su iglesia, pastor. ¿Conoce? Sí. Sí, qué hermoso. Yo vivía cerca de esta iglesia. Mi hija estudió ahí. Qué lindo. Sí, tienen una escuela. Sí. Bueno, el doctor Montenegro me llama, me dice, quiero que vengas con tu familia. Él no sabía, pero yo fui 17 personas porque mi familia, compuesto de mis 5 hijos. Barrio El Parque ahora, ¿verdad? Barrio El Parque, sí, señor. Ahí está. Sí. Ahí está el obispo Montenegro. Y fui apartado en una ceremonia pública como corresponde y de acuerdo y según la Sagrada Escritura, en buena manera, ungido con el óleo fresco como obispo. Claro. Entonces, en el ministerio que pertenezco, yo tengo el grado de obispo, pero obispo y todo, soy feliz que me digan siervo Tandy. Me recuerda a mi principio, me recuerda quién soy yo.
porque creo que me he encontrado con algunos ahí que hace 3 meses eran pastores y hoy me pasan su tarjeta apóstol, ¿verdad? Claro. No les disminuyo, no soy juez de ellos, Claro. pero creo que se han manoseado mucho los títulos. Claro. Hay veces que en ocasiones se confunden algunos y me dicen apóstol y me siento demasiado incómodo, pastor. ¿En serio? Uno se siente inmerecido a esos títulos. Nosotros ciertamente somos siervos del Señor. Sí. Esa humildad que nos caracteriza por ahí de repente es lo que nos va a ir sacando a flote, digamos. Sí. Eso le agrada a Dios y yo creo que le agrada también a los hermanos, a la gente, ¿verdad? De verte, como dijiste hoy, humilde siempre. Pues eso, Ojalá que Dios nos ayude. De un varón de Dios, es humilde. Que Dios nos ayude en eso, Pastor Oscar, y si usted me permite les cuento una anécdota, algo jocosa, pero que ocurrió. Un hombre estaba invitado a predicar en un evento grande y el coordinador llegó un momento, toma el micrófono y dice: ha llegado la hora de recibir la unción. Entonces el predicador se prepara, ¿no? Pensando que lo va a invitar. Y Él trae un cambio en nuestras vidas. Él produce en nosotros la paz que el mundo pueda. Y empezó a exaltar el momento. Vamos a recibir, dice, y su nombre es... Espíritu Santo. No, y se iba a levantar el predicador y el coordinador dice: su nombre es Jesucristo y de Él nos va a hablar el gordo este. Entonces le pinchó el globo y ella pensó que él era el ungido, el que iba a traer la paz. Hay un siervo de Dios, pastor brasilero que vive en Santiago del Estero, Ronnie Oliveira. Sí. Él cuenta que un día le quiso subir el humo, digamos. Sí, lo conozco. Y le dijo a la esposa: ¿viste con quién te casaste, no? Cuando había cientos y miles de personas en un no sé si era estadio, una infraestructura grande, ¿verdad? Y dice que le agarró la mano y le miró a la esposa, y miró, ¿y qué está viendo? Le dice que tengo la mano sucia. No, estoy buscando la marca del clavo, le dice. Ajá. La esposa. Sí. Y mira, tu cabeza no tiene la espina. Vos moriste por alguien. Y dice: el día que seas tentado de engrandecerte, acordate que vos no moriste por nadie, acordate que no llevaste la marca del clavo, le dijo. Nunca te suba el humo, le dijo la esposa. Y ahí aprendió él. Cuánta sabiduría. De hecho, y mirando la Escritura, conociendo a nuestro Dios, podemos decir que Dios valora más las cicatrices que los diplomas. Claro. Porque hoy tenemos multitud de egresados de diferentes universidades teológicas y hasta pierden la sencillez, el amor y se vuelven altivos, orgullosos por su estudio y sus títulos, pero los títulos solo muestran esa parte de la vida que uno alcanzó, pero las cicatrices son, como dijo Pablo, que nadie me moleste porque en mi cuerpo tengo las marcas del Señor Jesús, y Dios valora más las cicatrices que los diplomas. Porque ¿qué es el diploma, el cartón? Lo que importa es tu servicio. Nosotros somos personas que nos sujetamos no a los que dicen, sí a los que viven. Entonces es más importante servir, tener las marcas de nuestro servicio, y ojalá que tengamos muchas cicatrices, porque todo eso demuestra lo que hemos conquistado en el Señor. Qué bendición. Pastor, estamos llegando al punto de concluir nuestro programa en esta noche y nos gustaría, yo sé que la audiencia está esperando en este momento esa oración poderosa del siervo Tania. Y ¿podría dirigirnos una oración para poder cerrar, pastor? ¿Cómo no, Pastor Oscar? Agradeciéndote por esta deferencia a mi persona. Es una honra poder participar de este podcast y oramos que llegue lejos, allí donde el Señor quiere alcanzar. Yo sé que ocurre, de manera parece casual, pero es Dios el que te puso a mirar este canal. Te bendigo y vamos a orar. Cerramos los ojos, abrimos el corazón, le miramos al Señor Jesús. Amado Padre, Señor y Salvador de nuestras almas, este es un momento tan grato, tan honorable, de poder presentarnos ante el trono por los méritos de Jesucristo.
y poder adorarte y confesar una vez más, Señor Jesús, que tú eres nuestro Salvador, único y suficiente Dios. Concédame con esta oración bendecir a la audiencia de este programa, a tu siervo el pastor Óscar Mereles, su familia. Lo bendigo delante de ti y bendigo a los que han de escuchar. Entre ellos alguien está enfermo, alguien está en crisis, alguien está pasando un mal momento y ha puesto, Señor, su mirada en este podcast. Por eso yo entiendo que no es casualidad. Y quien sea que está del otro lado necesitado de tu amor, de tu poder, de tu gracia, yo te ruego, Divino Espíritu Santo, que tú te muevas hasta esa persona, consolando y confortando el corazón, abriendo su mente a que tiene el amor de Dios como una puerta para entrar y conocer la grandeza de tu reino. Bendigo a la audiencia. Bendigo esta misión, este propósito que tiene tu siervo el pastor Óscar. Bendigo, Señor, así todos los que han de oír, para la gloria de tu nombre. Yo te lo pido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 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 Qué bendición, pastor. Verdaderamente yo me siento honrado acá. La producción se siente honrado, pastor, de tenerlo aquí esta noche, de haber tomado tu tiempo de estar con nosotros. Para nosotros es muy grato esto. Así que mil gracias por tu presencia. Bueno, nos despedimos en esta noche entonces de la audiencia. Si Dios así permite, vamos a volver a estar nosotros aquí el próximo viernes. Un abrazo para todos. Muchas bendiciones.